En otoño las hojas caen, ¿verdad? Es un proceso normal. Y en elecciones, cuando hay cambio de gobierno, caen otras cosas, caen gente, cargos, empleados, y caen pensiones que le tocan. Tengo un amigo que ya lleva 25 años en el Ministerio Público y vamos a hacer un programa especial con él porque esa es un área interesantísima. Sin embargo, hoy tenemos a alguien que desmiente algunas de las afirmaciones que hacemos nosotros, los que no somos muy proclives a la candidatura de la oposición, sino que acusamos regularmente a la oposición de no plantear programas concretos y de no tener mucha gente de experiencia. Tenemos a Alberto Atala. Alberto Atala, amigo de siempre, sobre todo de su papá, y ha tenido experiencia en el sector privado, en el sector financiero privado, en el sector político siempre del PRD, fue superintendente de bancos, fue secretario administrativo de la presidencia y durante 2 periodos constitucionales fue diputado de la República por el PRD. 6 años en la época que se hizo el ajuste, más 4 luego. De manera que Alberto Atala puede, esta vez no es candidato, no puede hablar de, no es solamente de lo que vienen a veces los PRD, que se van, sino que ellos tienen una propuesta que cuando ganen, que parece que no va a ser más allá del día 5, todo parece indicar que eso está cuadrado, ellos tienen una propuesta inmediata y sobre todo en lo social. Nosotros queremos saber cuáles son los planes sociales que la economía va a permitir por lo menos el primer año y además si la población se puede enterar de que no le va a faltar nada en caso de que gane el PRM. Alberto, te damos las gracias y te dejamos con una situación un poquito, porque además no es una decisión tuya, pero estoy seguro que el equipo económico tiene que contar contigo. Adelante. Buenos días, doctor Jacín, buenos días, Carlos. Bien, como bien señalas, todos sabemos que estamos viviendo una situación mundial que no es absolutamente ajena a la difícil problemática que estamos enfrentando en República Dominicana. Problemática que todavía no sabemos el alcance ni la secuela de consecuencias que podrá tener, no solamente en el ámbito sanitario, sino en el ámbito económico, en el ámbito social. Ya hemos llegado incluso hasta la parte cultural de esta pandemia que representa el coronavirus. En ese orden, nuestro candidato presidencial, desde el principio que se empezó a conocer sobre la pandemia, hizo un llamado muy responsable a la opinión pública en sentido general, pidiendo que esta situación debía enfrentarse de manera unidos todos, que debía haber un consenso, debía haber una cumbre de todos los sectores de la vida nacional para enfrentar con mucho mayor posibilidad de éxito la situación difícil que estamos atravesando y que sabemos que seguiremos atravesando por un tiempo. En ese orden, el gobierno no quiso entender esa situación y Luis Abinader convocó a una cumbre donde reunió más de 4,000 organizaciones de la sociedad civil, de todo tipo de organizaciones, juntas de vecinos, iglesias, clubes sociales, asociaciones empresariales, asociaciones gremiales. Y en un proceso que duró alrededor de una semana, 10 días, pudo recibir ese insumo necesario que conjuntamente con su equipo económico, con su equipo social, con su equipo de salud, con todos los equipos, fue consensuando y fue agregando a las cosas obligatorias que debe implementar un gobierno inmediatamente asuma el poder el próximo 16 de agosto. Y ya hemos oído muchas cosas de las que nuestro candidato presidencial ha hablado en ese sentido. Lo primero es, lógicamente, que vamos a necesitar de utilizar las herramientas que sean necesarias para reactivar en la mayor medida posible
nuestra economía, la confianza, la esperanza en un pueblo lógicamente que ha sido altamente afectado, con cientos de miles de personas que han perdido sus empleos. Políticas que vayan en esa línea de reactivar la economía, de reactivar la movilización y la activación, reitero, de quienes de una forma u otra representan ese motor de dinamismo en la economía. Alberto, tú tienes una experiencia que no te la buscaste, pero la tienes, y es que participaste en 2 transiciones. En esta vez no se puede comenzar ahora porque no se tienen los resultados, pero no hay conversaciones tampoco. Vamos a tener apenas del 5 de julio al 16 de agosto, 20 y pico de días. La pregunta es, esa transición que se hizo de Leonel Fernández a Hipólito Mejía, que tú participaste, y después esa entrega que ustedes le hicieron al PLD cuando terminaron, y que tuvo los 3 meses en cada caso, ¿tú crees que ahora puede haber alguna dificultad para poder hacer una transmisión de mando completa sin dificultades? Mire, doctor, yo particularmente entiendo que la situación requiere y obliga a que todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer para que inmediatamente el 5 de julio, como usted bien señaló hace poco, el pueblo dominicano, que tiene claramente definido que se va a producir un cambio y se va a producir en una primera vuelta, gracias a Dios. Y no va a ser porque nosotros queremos ganar en primera vuelta simplemente por eso, porque sería todavía aún más traumático, doctor, usted lo sabe, que nosotros, después de lo que hemos pasado con unas elecciones que se suspendieron en febrero, tratar o por lo menos tentar la posibilidad de que continúe esta situación política en lugar de que el mismo 5 de julio, como parece ser y todos los indicadores así lo señalan, haya una definición e inmediatamente el licenciado Luis Abinader, con su equipo económico y con todas las fuerzas sociales que le acabo de señalar, que han sido parte de la construcción de las soluciones que requiere el país, nos enfracaremos en las cosas que tenemos que hacer en esos días de cara a la transición. Yo no tengo ningún tipo de problema, ningún tipo de temor de que en esos días vamos a lograr inmediatamente, porque en efecto así es, ensamblar lo que requiere el país para que el mismo 16 de agosto a las 10 de la mañana se sienta en la forma de conducir el Estado un aire diferente, un aire de esperanza, un aire de positivismo, un aire de que vamos a enrumbar de manera correcta las cosas en el país. Carlos. Bien, y con respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de las elecciones, ¿considera usted como dirigente del PRM, se siente satisfecho en cómo se ha estado manejando la Junta hasta el momento actual, incluso con el nombramiento de nuevo encargado en el centro de cómputos? ¿Tiene todo cubierto o ya han dado los pasos para que se pueda sentir satisfecho ustedes? Nosotros siempre hemos dicho que la Junta Central Electoral en nuestro país, de manera constitucional, es el órgano responsable de organizar, supervisar y todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Y en ese sentido, nosotros siempre vamos a apostar a que habrá unas elecciones verdaderamente organizadas, transparentes, y que el resultado de la misma sea el sentir de la mayoría del pueblo dominicano. Siempre hay alguna que otra cosita que hemos tenido que con responsabilidad decir que hay que corregir y se han ido corrigiendo. Nosotros confiamos que el proceso del 5 de julio será un proceso donde la población dominicana acudirá, aún con la situación sanitaria, con todas las medidas de precaución, va a acudir masivamente a votar, y que el papel nuestro como partido político principal de la oposición y como partido político que se encamina con mucho mayor posibilidad a lograr una victoria en ese proceso electoral, seremos los primeros en estar al lado de que la organización de esas elecciones sean verdaderamente correctas, que sean como la población dominicana espera de un proceso electoral. Sí. Alberto, tú no eres un invento, ya tú tienes muchos años en esto, y no es verdad que en este momento tú vas a hacer una crítica. Las críticas se le hace que la haga el opositor, no tú, pero sí nos puede hacer un diagnóstico diferencial del por qué el PRM ha llegado donde está llegando. Si tiene una propuesta,
si no hay propuesta de la otra parte, o si la gente está cansada del PLD, porque pueden ser varios factores, pero yo creo, si tú estás convencido que el pandero va a estar en buenas manos cuando ustedes lo tomen, y no es de que, no, que se van en un logo de campaña. Claro. Indiscutiblemente que hay una mezcla de todo, doctor, pero lo más cierto es que si hay una persona que se ha venido preparando con un equipo a su alrededor para conducir a la nación y llevarla y hacerlo de una manera correcta, como espera la población de parte de un gobernante, ha sido Luis Abinader conjuntamente con su equipo. Esta es una situación muy difícil, para nadie es un secreto, fruto de la pandemia, pero aún así Luis ha estado permanentemente, y no solamente con enunciados, sino con sustento a cada uno de sus enunciados de qué vamos a hacer y cómo lo haremos inmediatamente asumamos la administración de la cosa pública a partir del 16 de agosto. ¿Cómo? Es cierto, o sea, la población, luego de 20 años, de los últimos 24, estando siendo gobernado por un partido de gobierno que lamentablemente, no quiero quizás yo caer en esto ahora, porque soy parte de la oposición, ninguno de los problemas principales del país han sido resueltos. La población se siente cansada, la población se siente en cierta forma decepcionada de que no han visto en tanto tiempo, porque no tienen justificación para decir que no han tenido tiempo para corregir las cosas, han tenido más que lo suficiente para hacerlo. Entonces han visto en Luis, han visto en la propuesta de Luis, han visto en el equipo que de una forma u otra estamos alrededor de Luis, muchas posibilidades de que a partir del 16 de agosto las cosas van a dar un giro de 180 grados en favor de lo que espera la población de un gobernante. Alberto, ser secretario de la presidencia administrativo, orgánicamente es como un director ejecutivo del presidente de la República, que tiene que ver sobre todo con el presupuesto, hacer o ordenar cosas. Sin embargo, con Hipólito no era muy fácil llenar plenamente porque él también se ocupaba de detalles. Mi pregunta viene porque tú hablaste de que el PRM y su candidato tuvieron un encuentro con diferentes sectores sociales para poder elaborar una política social. Esa política social, como tú acabas de decir, puede estar afectada por un problema que nadie creó, que fue que colocó a salud pública en el primer plano. Es decir, cuando salud era después de educación y después de otro ministerio de obras públicas, era educación, obras públicas y salud. Ahora resulta que salud es uno. Esos planes pueden estar alterados por este problema. Déjame decirle algo, doctor. Ya la situación sanitaria, que es la principal, ya no es el único elemento. Ya esta situación sanitaria ha provocado consecuencias en la parte económica, ha provocado consecuencias en la parte social. Y acabo de decirle que cientos de miles de hombres y mujeres han perdido sus empleos. No menos cierto también que tenemos una economía que lamentablemente por esta situación y por otras cosas más que no vamos a traer aquí a este programa, hoy en día se siente fuertemente afectada. Un sector hotelero, un sector de turismo completamente cerrado por el momento, requiere de que inmediatamente se asuma la cosa pública, se inicie un verdadero proceso de dar confianza, de crear certidumbre en la población. Y nosotros no tenemos dudas de que no solamente en la parte interna, sino también el entorno internacional será favorable ante un cambio como el que representa Luis para que las cosas vayan mejorando. O sea, Luis ha hablado claramente de políticas sociales que van encaminadas a que la población se sienta segura en términos, habló por ejemplo de que todas esas personas que de una forma u otra reciben su ayuda van a seguir recibiendo, y no solamente la van a seguir recibiendo, sino que van a duplicar ante esta situación la ayuda que reciben. Por otro lado también Luis ha hablado de cómo va a mejorar los sueldos y los salarios de los encargados de orden en el país, la policía, los militares, y también lo más importante conjuntamente a esto es un programa verdaderamente bien ejecutado con ese insumo que recibió de la sociedad civil más los técnicos que tiene a su lado de
poder lograr reactivar esa economía en la dirección que requiere hoy en día el país. Transparencia en el gasto, verdaderamente una racionalización correcta del gasto público y orientado principalmente hacia las cosas que se requieren en esta situación tan difícil que estamos viviendo. No indiscutiblemente que no es fácil. Sí, pero no será fácil coger un gobierno en estas condiciones, porque el otro va a decir fue por el coronavirus y ustedes le van a decir el gobierno anterior no se manejó, pero para no entrar en esa frase que siempre el gobierno anterior, hay una realidad. Bueno, ya yo soy el gobierno, tengo que gobernar. Y el dinero viene de diferentes sitios. O me regalan donaciones, o cojo préstamos, o pongo impuestos, o soy duro cobrando mis ingresos. Y agréguele también, y soy mucho más racional en el gasto. También hay otra cosa, esa palabra, pero no es política. Es decir, tiene que haber racionalidad, tiene que haber ahorro, no puede haber dispendio, pero hay que mantener el personal de la administración pública por una razón, porque mucha gente tiene 14 y 15 años sin trabajo. Pero que cuando nosotros hablamos de racionalidad no nos referimos a la parte de que vamos a hacer aquello. Pero no es autoridad que tú estás hablando. Bueno, pero que el dispendio se ha demostrado que viene de diversas vías, cientos de miles de millones de pesos, que no necesariamente solamente se circunscriben a la parte de exceso de personal o algo por el estilo, sino hay otras vías por las cuales ha sido claramente demostrado que hay un dispendio, que hay que tener, lógicamente, un mayor nivel o un efectivo nivel de control en ese gasto de dispendio que se ha llevado a cabo. Entonces, en esa línea, doctor, oiga, déjame decirle con toda la forma llana como yo trato de expresarme siempre. Nuestro candidato presidencial y su equipo está muy, muy claro en qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente asumamos la conducción del Estado el próximo 16 de agosto. Y la población dominicana puede tener la tranquilidad que la orientación del gobierno a partir del 16 de agosto va a ser eminentemente orientado hacia que podamos inmediatamente, reitero, poder recuperar esa confianza, ser un país donde otros países del mundo se sientan de nuevo invitados a venir a invertir, a creer en este país, que es un país con tantas cosas buenas para ofrecerle al mundo y lógicamente principalmente a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Ustedes han tenido suerte de que muchos sectores de poder le han dado el apoyo sin irrestricto. Yo quiero preguntarle, el sector privado, que no ha tenido ningún empacho en decir nosotros apoyamos al PRM y lo hacen y lo dicen y lo apoyan, ese sector privado, ¿ustedes han tenido que hacer compromiso con ellos? El principal compromiso que nuestro candidato presidencial ha hecho es lo que ha sido su forma de ser siempre. O sea, un gobierno donde el sector privado sienta que se está conduciendo bajo reglas claras, que está trabajando bajo reglas claras que le permitan a ese sector privado ser lo que verdaderamente es y debe ser, un motor de desarrollo de nuestra economía, de creación de fuentes de empleos y donde cada quien ocupe su rol. Y por eso se siente cómodo, porque ven en Luis Abinader no una retranca, sino más bien ven un gobernante que entiende claramente que ese sector privado debe ser una de las patas fundamentales en la recuperación de nuestro país, en la creación de riqueza, en la creación de empleos. Con el sector privado ustedes no van a tener dificultad porque él es y tú eres han sido parte del sector privado y sabe cómo ellos piensan y que ellos no quieren beneficios, lo quieren son reglas claras y iguales para todo el mundo. Ahora, mi pregunta, los aliados, ustedes aclararon bien a esos 13 aliados que ustedes tienen, ¿qué les van a entregar y qué le van a aportar ellos a ustedes? Doctor, lo que se ha logrado con esta conformación de fuerzas políticas aliadas que se han reunido alrededor de la propuesta que encabeza Luis Abinader ha sido esencialmente orientado hacia la necesidad de que este país debe tomar un rumbo diferente.
Mañana todas esas fuerzas políticas y los no aliados también, los aliados y los no aliados saben que van a contar con un estilo de gobierno incluyente, con un estilo de gobierno donde va a haber, donde no habrá exclusiones de ningún tipo, donde por el contrario, lo que estaremos buscando será que todos los sectores de la vida nacional, sean aliados o no sean aliados, se sientan dentro de un gobierno donde ellos puedan desarrollarse, donde ellos puedan sentir que verdaderamente las cosas que se están haciendo van en beneficio de mejorar la calidad de vida de la todos los alianza ciudadanos. con el presidente Fernández fue específicamente electoral, congresional y municipal, no tiene ningún otro, no va más allá de ahí. Es que yo creo que nuestro candidato presidencial, doctor Bacín, ha sido muy claro en esa parte. Él ha dicho, todo el que quiera unirse a ser parte de la construcción de este cambio que nosotros estamos representando, nosotros tenemos las puertas abiertas. Sin condición. Ahora jamás nosotros vamos a cambiar lo que es nuestra propuesta, lo que es nuestra definición clara hacia dónde vamos cuando iniciemos el gobierno a partir del 16 de agosto. Bien, Alberto, mira, este programa se repite y una persona como yo, que por una parte estaría obligado por razones de raza, pero por otra parte por amistad con Danilo Medina, yo estoy obligado a decir que yo voy a votar, no en contra, sino voy a votar muy claro. Te pregunto, ¿por qué hay que votar por ustedes? Lo primero que nosotros le pedimos a la población, doctor Jacín, es que el 5 de julio vaya a votar. Esa es la parte principal. Que no teman, que pensemos que vamos a los supermercados, que vamos a la farmacia, que vamos a los bancos, y lo hacemos. Y el día 5 de julio tendremos la oportunidad de ejercer el derecho al voto y ejercer el derecho a elegir, que es lo más importante, con todas las garantías sanitarias para que podamos ejercer ese derecho y nos volvamos a nuestras casas habiendo cumplido con ese derecho. ¿Por qué entendemos que debemos ir a votar? Porque no espera más, y lo digo de manera muy sincera y dramática, no espera más un cambio en este país por la situación que hemos estado viviendo en los últimos años, agravada, y hay que reconocerlo, por esta situación de la pandemia. Hay que ir a votar porque Luis Abinader representa, junto con un equipo de hombres y mujeres que verdaderamente quieren desde el gobierno hacer las transformaciones necesarias con transparencia, con honestidad, pero principalmente con un sentido inclusivo y con un sentido de que todo el pueblo dominicano, sean de cualquier litoral, entienda que van a ser gobernados, medidos por la misma vara. Bien, Alberto Atala, gracias por estar con nosotros y te deseamos mucho éxito. Gracias a usted una vez más por permitirme estar aquí en este espacio que me siento parte familiar con usted aquí, doctor Jacín, porque hay una amistad de muchos años.